Grabando, ahora sí. Ujú. ¿Por qué me siento mal? Por haber decidido apostar por la ilustración como profesión. Porque confronta totalmente con nuestras costumbres, con nuestra educación y con las convenciones sociales de nuestra cultura. Es muy difícil que nuestra familia, nuestra pareja, que nuestros amigos o nuestro entorno general acepte y apoye esta decisión, porque va muy a contracorriente con lo que tradicionalmente nos han enseñado. Tenemos muchas creencias que van en contra de esto, pero hay que recordar que no nos debemos sentir culpables por buscar nuestra felicidad y nuestra autorrealización, porque no es algo egoísta, simplemente es que nos estamos escuchando, que nos respetamos y es amor propio. Sabemos que el mercado laboral tradicional se nos está desmoronando, que los trabajos de siempre se están volviendo cada vez más inestables y más precarios. También sabemos que los trabajos para toda la vida ya van a escasear y que todo se está volviendo muy inestable. Y esa incertidumbre va a ser la nueva constante. A pesar de eso, solemos seguir tomando las decisiones a nivel profesional desde esas fórmulas antiguas que ya no nos funcionan. O nosotros, o en muchos casos también nuestro entorno, ¿no? Nuestra familia y tal, que nos insisten que sigamos tomando decisiones como en esa dirección, ¿no? O con esas fórmulas antiguas. Entonces yo de verdad recomiendo que intentemos conocer e investigar cuáles son las características de este nuevo paradigma laboral para poder así como surfearlo mejor y adaptarnos a esa incertidumbre y a ese dinamismo que conlleva. Entonces, ¿que hay que volverse interdisciplinar? Pues nos volvemos interdisciplinares. ¿Que tenemos que aprender idiomas? Pues aprendemos idiomas. ¿Que tenemos que juntarnos con colegas y montar un estudio para ofrecer cosas diferentes o tener un proyecto más tipo emprendimiento, tal y cual? Pues lo hacemos. Hay que hacer lo necesario para estar al día de la realidad profesional que tenemos en estos momentos. Porque cuando tomamos esta decisión no solemos ser muy conscientes de lo que en realidad implica querer que la ilustración nos dé de comer. Nos suele pasar que nos encanta dibujar, no nos importaría nada dibujar durante más tiempo al día y para estar trabajando en cualquier otra cosa, pues mejor hacer esto, ¿no? Si sentimos que nos gusta y se nos da bien. ¿Qué pasa? Que no solemos ser muy conscientes de toda esa otra parte que viene ligada a convertirlo en profesión. Y es muy, muy importante asimilar, cuanto antes, mosca, qué es lo que tenemos que hacer, o sea, todas esas cosas que no son dibujar y que vamos a tener que aprender, a las que nos vamos a tener que enfrentar, etcétera, y que son el precio que vamos a tener que pagar por dedicarnos a la ilustración profesional. No visualizamos todas las posibilidades que nos ofrece la ilustración para trabajar. Esto es muy común porque generalmente nos enamoramos de unos álbumes ilustrados o de unas películas de animación o de unos videojuegos y lo conectamos con la ilustración y eso es lo que nos lleva a querer, pues eso, que nos queramos dedicar a esto, pero esos son unos poquitos mercados de una infinidad de posibilidades y de mercados que tiene esta maravillosa profesión porque es amplísima, por tanto es bastante importante que visualicéis y que conozcáis todos esos mercados, todos esos sectores, todas esas posibilidades de trabajo, porque hay una sensación que solemos tener cuando tomamos la decisión de apostar por la ilustración, que es que no hay trabajo. Y en realidad sí que hay muchísimas personas a día de hoy que están viviendo perfectamente de la ilustración, solo que en mercados y en sectores o de maneras que tú no te imaginas. Cuando pasamos del chip del hobby al chip profesional, es decir, cuando por fin tomamos la decisión de que queremos convertir esto en trabajo, sufrimos un cortocircuito enorme por dentro. Porque obviamente cuando dibujamos por hobby, por gusto, no hay ninguna presión. Simplemente se trata de disfrutar, de pasarlo bien. En cambio, en el momento en el que queremos que la ilustración nos dé de comer y tenemos que empezar ese proceso para transformarnos en profesionales, pues empiezan a venirnos todas esas presiones, ¿no? La presión de la autoexigencia, del aprendizaje y la mejora. Nos empezamos a comparar de forma absurda y súper rígida. Le metemos presión económica a la ilustración cuando aún nos estamos formando y no es el momento. Bueno, mil cosas. Y además nos sucede que
a pesar de ser conscientes de que nos estamos sentando a trabajar para mejorar y para convertirnos en profesionales, no podemos evitar sentarnos a dibujar y entrar en las mismas dinámicas que hemos utilizado siempre por hobby. Entonces también es muy habitual que aunque nos sentemos y dibujemos y dibujemos y dibujemos, no avancemos, porque no lo estamos haciendo como lo necesitamos hacer para avanzar a nivel profesional. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Pues es muy importante que nos miremos por dentro, que seamos bastante conscientes de cuáles son esos cortocircuitos específicos y que intentemos priorizar y organizarnos muy bien para que cuando nos sentemos a trabajar realmente elijamos hacer cosas vinculadas con ese avance y esa mejora como profesionales y no quedarnos en dibujar lo que nos apetece. Muy vinculado al punto anterior es el tema de la creatividad. Tenemos que aprender a domesticarla y a entrenarla para que nos ayude y para que fluya cuando lo necesitemos, ya sea porque estamos intentando resolver un encargo o porque estamos trabajando en ilustraciones para nuestro portafolio, por ejemplo. Es muy habitual que cuando trabajamos desde el hobby pues no haya ninguna presión, que cuando nos sintamos inspirados o creativos pues nos sentemos y hagamos cosas y cuando no, pues no. Pero ¿qué pasa? Que cuando queremos vivir de esto necesitamos que realmente nos ayude y que esté a nuestra disposición cuando sea necesario. Así que hay que entrenarla y tenemos que hacer ejercicios y comprender cómo funciona. Porque esta apuesta es una gran inversión. Eso significa básicamente que es una inversión a largo plazo y generalmente sin garantías. Esto pues, nos suele dar bastante vértigo, el no saber si realmente después de invertir tanto tiempo vamos a llegar a lo que nos imaginamos o no a nivel profesional. Y además es que va muy a contracorriente de cómo está funcionando en estos momentos nuestra realidad, porque claro, es muy cortoplacista, busca la recompensa rápida, la gente pues va a trabajar y al final de mes cobra un sueldo y termina un proyecto y obtiene reconocimiento enseguida y todo va sucediendo muy rápido. En cambio, esto requiere de un tiempo de sembrar, de construir, de aprender, de todo eso sin obtener unos resultados que podamos compartir y que nos puedan generar pues esa retroalimentación, ¿no? Entonces es fundamental intentar encontrar maneras de mantenernos motivados en ese camino y sobre todo de disfrutar del recorrido. Porque si se convierte en un sufrimiento, en una presión constante, etcétera, al final te vas a quemar y lo vas a dejar porque al final los me gustas de Instagram no son la solución. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer a lo largo de este proceso y si lo vas disfrutando, mentalizado del tiempo que te va a conllevar y manteniendo la motivación, vas a llegar a donde quieras. Porque requiere de un nivel de compromiso muy alto hacia nosotros mismos. Y, por desgracia, estamos educados en lo contrario, que es priorizar todo lo que nos viene de fuera, ser muy reactivos, como con la mosca. Y priorizar a los demás, poniéndonos a nosotros siempre como lo último y dejando la ilustración para esos momentos al final del día, al final de la semana, etc. Es muy importante que aprendamos a priorizarnos, que respetemos esos momentos en los que decidamos que vamos a sentarnos a dibujar o a trabajar o a mejorar en ilustración sin sentirnos culpables por ello y además pedirle a nuestro entorno también que por favor que lo respete. Porque llevamos muy mal cometer errores, porque no solemos darnos permiso para ello, pero al final es parte del proceso de aprendizaje y no podemos dejar a nuestro sargento interior que nos bloquee, porque al final cuantos más errores cometamos, cuantas más cacas hagamos, más rápido vamos a avanzar, entonces hay que confiar en el proceso de aprendizaje. Por último, hay que comprender que cualquier acto creativo o artístico forma parte de nosotros a un nivel muy íntimo y muy personal. Entonces, en el momento en el que decidimos que lo vamos a convertir en nuestra profesión y compartimos ese trabajo, nos sentimos pues muy expuestos y muy vulnerables. Claro, es muy, muy importante entender qué es lo que sentimos por dentro.
entender cuáles son los miedos, cuáles son las dudas, las inseguridades, porque si no nos vamos a convertir en nuestros peores enemigos. De hecho, nos suele pasar que nosotros somos nuestros peores enemigos a la hora de apostar por la ilustración como profesión. Y el autoconocimiento es la herramienta más poderosa que hay para darle la vuelta a eso y poder así ser nuestros mejores amigos y poder disfrutar de este proceso y de este camino que hemos elegido precisamente porque es lo que más disfrute nos da. Así que estas son las razones por las que nos sentimos mal cuando decidimos apostar por la ilustración y también las maneras de darle la vuelta a eso para empezar a disfrutarlo. ¡Mierda! Ahora, dale. Bien. No apuntes a la chuleta, que luego se dan cuenta de que no me lo sé.